Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Cómo están, doctores? Buenas noches. Superando problemas técnicos, ya pudimos... Hola, doctoras, ¿cómo están? ¿Cómo están, doctores? Buenas noches. Ya superamos problemas técnicos, fue algo complicado ingresar, pero bueno, ya estamos. Ya estamos, así que ya creo que nos podemos mirar las caras nuevamente, podemos vernos, ¿cierto? Y a partir de allí podemos avanzar con lo que teníamos programado en la fecha, ¿cierto? Estamos esperando nada más que Henry nos dé luz verde para poder empezar. Doctor, buenas noches. Soy Milagros nuevamente. Qué gusto, doctora. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Excelente. doctor? Estoy todavía en mi trabajo. No sé si bueno, voy a apagar mi audio. Todavía no salgo de mi centro de trabajo, trabajo para el Estado. Ya. Y bueno, de acá todavía me voy a trasladar a mi domicilio, pero no obstante voy a estar atenta a la clase con los audífonos mientras que voy en el taxi. Claro que sí, claro que sí. Luego nos miramos cuando llegue a su casa. Claro que Gracias, sí. doctor. Igual estoy atenta. Muchas gracias a usted. Gracias. Henry, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches nuevamente. Creo que ya podemos dar inicio a la sesión. Buenas noches, doctor. Día de hoy. Acá escuchando. ¿Me avisas, Henry? ¿Me avisas en qué? Doctor, si quiere conveniente, ya podemos dar inicio a la sesión del día de hoy. ¿Me copia? ¿Me copia? Su audio creo que no lo escucho bien. Apagó su audio, doctor Frank. ¿Aló? ¿Ahora me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Y ahora sí. Perfecto, excelente. Excelente, muy bien. Muy bien, entonces ya creo que todo está como para que nos podamos mirar, los que se quieren conectar conmigo y podamos interactuar. Les voy a agradecer muchísimo, como siempre. Gracias, doctor Henry, gracias, Ángela, Janina, gracias, doctor Fernando, gracias, seguramente Paola también ya en breve nos va a permitir estar interactuando de una manera presencial igual a los demás, para no sentirme solo, ¿cierto? Y poder llevar adelante esta jornada. Bien. Lo que hoy día me ha pedido Henry conversar con ustedes es un poco el tema de la imputación objetiva en las últimas resoluciones en esta materia de la Corte Suprema. Particularmente ha sacado una resolución, una casación, la 1546 del 2019, que recién ha sido publicada en estos días, ¿cierto? Sobre imputación objetiva precisamente en este tipo de situaciones de delitos de corrupción. Y también hay otras casaciones como la que tiene que ver con Ancash, la que tiene que ver con Ayacucho, con el gobierno regional, del presidente del gobierno regional Los Jorima. Hay varias resoluciones que me interesaría comentar. Sin embargo, quiero empezar con una pregunta a todos ustedes. ¿Quieren que empiece de frente con el tema del análisis de las casaciones en el entendido de que ya tienen un marco sólido en imputación objetiva, o prefieren que empecemos unos minutos haciendo un pequeño marco teórico de lo que es la imputación objetiva? Cuéntenme ustedes, ¿cómo sería mejor? El marco teórico, doctor, estaría bien. ¿Seguro? Un pequeño marco teórico, doctor. Ya, perfecto. Bueno, Perfecto. doctor, sí. Marco teórico. Muy bien, entonces vamos a dar un pequeño marquito teórico a todo este tema de la imputación objetiva. Miren, porque en esta resolución que tengo acá a la mano, por ejemplo, que es la ultimita que ha salido de la Suprema sobre estos temas de imputación objetiva y sobre estos temas de delitos de corrupción, en una sola decisión, la Corte Suprema se ha recorrido varias categorías.
se ha recorrido, así como quien no quiere la cosa, se ha recorrido el tema del principio de confianza, el tema del riesgo, el tema de la omisión impropia, el tema de los supuestos del deber de garante, ¿cierto? Entonces, ¿qué demuestra decisiones como esta? Lo que decisiones, y acá tengo otra que estoy en este momento ubicando, que también se las voy a compartir. ¿Qué demuestra esto? Demuestra que, miren, no demuestra otra cosa que, y esto va para todos, hay personas que sostienen que esto de la imputación objetiva, los criterios de imputación normativa, la Suprema no los está usando, ¿cierto? Y que esto es dogmática, esto es doctrina, que para qué vamos a estudiar, que qué importancia tiene, que cuál es su foco de aplicación, situaciones como esta. Entonces, yo lo que hoy día les quiero demostrar con todas estas sentencias que les estoy poniendo a disposición y estas sentencias que se las estoy remitiendo a Henry para que las comparta con ustedes, lo que yo les quiero demostrar es que el tema de la imputación objetiva tiene muchísima aplicación en el tema de este tipo de delitos de corrupción, este tipo de delitos contra la administración pública, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un marco teórico. Si bien es cierto, no me van a encontrar en el Código Penal muchas normas que regulen la imputación objetiva. Esto es dogmática penal aplicada, esto es dogmática penal mundialmente reconocida, esta es dogmática penal que en todos los ordenamientos jurídicos son la nueva tendencia en tiempos actuales en derecho penal. El tema del causalismo, y ustedes saben, ha quedado en el olvido. Yo creo que nadie hace causalismo hoy día de manera seria en el mundo. El finalismo también ya ha quedado prácticamente desfasado, y hoy día la corriente que se está imponiendo es la corriente funcionalista. Y dentro de la corriente funcionalista, la imputación objetiva es una de las teorías, creo que vigentes a la fecha con mayor fuerza. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, estimados doctores, vamos a hablar de las dos vertientes de la imputación objetiva. Vamos a hablar de las dos vertientes de la imputación objetiva que tienen que ver con la vertiente desde el punto de vista de la teoría del rol, que es Gunther Jacobs, el que más o menos sostiene esto, y la imputación objetiva desde la vertiente de Roxin. En el tema de Roxin, más bien Roxin habla de los riesgos, ¿no? De la creación de un riesgo no permitido y del incremento de un riesgo permitido. ¿Sí? Vamos a analizar un poco las dos teorías con puntos de vista al final parecidos, muy similares en cuanto a las conclusiones, pero es bueno que conozcan de ambos puntos de vista porque creo que son los dos pensadores vivos más seguidos en este tiempo, son los pensadores vivos en este tiempo que a juicio mío creo que lo que tienen son seguidores que desarrollan, amplían, mejoran sus teorías. Roxin sacó un libro en el año 1992, si no me equivoco, que es el libro de teoría del delito. Y cuando ese libro de teoría del delito en Derecho Penal Parte General saca Roxin en el año 93, ahí pone con fuerza el tema de la imputación objetiva. Miren cuánto tiempo ha pasado, han pasado casi 30 años, y en ese tiempo Roxin habló de estos criterios de imputación objetiva que hasta la fecha pues son bastante seguidos, son bastante aceptados. En ese libro, en el año 93, Roxin lo que dice en resumen, y voy a faltarle el respeto al maestro, tratando de resumir, casi jibarizar su pensamiento en muy breves frases, lo que él dice es que la imputación objetiva no es sino la verificación en delitos de resultado de un riesgo permitido que se ha incrementado
o de un riesgo no permitido, ¿cierto?, que se ha creado. Entonces, si nosotros miramos un resultado y ese resultado ha sido generado, ha sido causado por un riesgo permitido que se ha incrementado o un riesgo no permitido que se ha creado, hay una imputación objetiva que tenemos que hacer del resultado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en términos muy simples, si estoy conduciendo un vehículo, conducir un vehículo es obviamente un riesgo permitido. Conducir un vehículo es un riesgo permitido. Es un riesgo porque un vehículo es un artefacto automotor, conducir un vehículo puede generar accidentes, conducir un vehículo puede matar personas. Sin embargo, es un riesgo permitido porque sin ese riesgo no podríamos vivir en sociedad, porque tenemos que movilizarnos. El tráfico aéreo es un riesgo también permitido, ¿cierto? La medicina es un riesgo permitido. Hay también riesgos de diversión. El alcohol es un riesgo, ¿cierto? El consumo de cigarrillos es un riesgo. Las prácticas deportivas son un riesgo. Y así. O sea, vivimos en una sociedad llena de riesgos. Casi todo es riesgoso. Sin embargo, ¿cuándo te vamos a imputar un resultado generado por estos riesgos? Te vamos a imputar un resultado generado por esos riesgos a título de delito cuando has creado un riesgo no permitido. O un riesgo permitido lo has incrementado hasta volverlo no permitido. Ejemplo, si estás conduciendo un vehículo, estás dentro de un riesgo permitido. Pero si ese vehículo lo empiezas a conducir más allá de la velocidad permitida, acabas de incrementar el riesgo y ya te metiste y estás en un riesgo no permitido. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Imaginémonos que una persona que tiene una función pública, un funcionario público o servidor público, que de acuerdo con su MOF, con su ROF, ¿cierto?, tiene cierta potestad respecto de algunos bienes, estos los deja sin cerrar el almacén, se va sin dar llave y con eso, ¿qué hace? Con eso lo que está haciendo es creando un riesgo no permitido, ¿cierto?, de bienes que están bajo su custodia. Si a una persona le disparo en la cabeza, ¿qué estoy haciendo? Creando un riesgo no permitido que le está causando la muerte. Entonces, el pensamiento de Roxin podría resumirse así en cuanto a los riesgos. La sociedad se mueve en base a riesgos, los riesgos se tienen que permitir porque esos riesgos permitidos son los que permiten la vida de la sociedad. Cada vez con la sociedad evolucionando, los riesgos van aumentando y por lo tanto, ¿cuándo se imputa un resultado generado por un riesgo? Cuando ese riesgo no era permitido. O cuando el riesgo permitido ha sido incrementado. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de allí, estamos en un tema de imputación objetiva. Eso es una definición muy simple de Roxin respecto al tema de los riesgos. Lo que Roxin sí toma en su libro muy buena parte es para hablar y analizar sobre cuándo se excluye esta imputación objetiva, cuándo no es posible imputar objetivamente, los supuestos de exclusión de imputación objetiva. Y ahí habla del riesgo mínimo, ahí habla del riesgo insignificante, ahí habla del ámbito de protección de la norma, ahí habla de la autopuesta en peligro, ahí habla del tema de la conducta equivalente de acuerdo a derecho, ahí habla del azar, etc. Hay muchos supuestos que Roxin regula donde el riesgo no permitido existe, pero se excluye la imputación objetiva. Hay exclusión de imputación objetiva. ¿Cierto? Son supuestos de exclusión de imputación objetiva. Más bien ahí es que nosotros nos vamos a detener en alguna medida, en supuestos de exclusión de imputación objetiva. ¿De acuerdo? Paralelamente a ello, Jacobs trabaja con el tema de los roles. Jacobs trabaja con el tema de los roles. Lo que Jacobs dice es que en una sociedad existen
personas que viven cumpliendo roles, y esas personas que en la sociedad viven cumpliendo roles, tienen que cumplir roles porque esos roles los pone la sociedad a través de normas, y la persona que incumple los roles que les han sido puestos por la sociedad a través de normas merece una imputación por incumplir un rol. Entonces, ¿qué es para Jacobs una imputación objetiva? Una imputación es una revés del cumplimiento de la norma, es un incumplimiento de la norma. En el fondo es muy parecido al tema del incremento o la creación de un riesgo no permitido, el incumplimiento de un rol, ¿cierto? El tema del incumplimiento de un rol. Y ahí lo que Jacobs dice es que si tú cumples tu rol, ya sea un rol general o ya sea un rol especial, porque tú tienes muchos roles como ser humano, como persona en la sociedad, tienes muchos roles. Si tú incumples un rol, ese rol que incumples puede implicar, puede significar una imputación, ¿cierto? Pero si tú cumples tus roles, nunca vas a tener problemas con la norma. Y pone como ejemplos de su teoría supuestos de exclusión de la imputación objetiva, el tema de la prohibición de regreso. Esto es cuando tú cumples tu rol, pero otro aprovecha de tu rol para incurrir en un delito, o supuestos como, por ejemplo, el tema del principio de confianza. Yo cumplo mi rol y viene alguien que trabaja en equipo conmigo, que trabaja dentro de un tema de división de funciones, y es otro que trabaja en equipo conmigo, incumple su rol. Y yo confío en que lo cumpliría, y así se produce una imputación. Entonces, en ese orden de ideas, ahí es que habla Jacobs del tema de imputación objetiva a través de el incumplimiento de un rol, ¿cierto? Entonces él habla del principio de confianza, la prohibición del regreso, ¿cierto? Como sus aportes fundamentales. Coincide con Roxin en el tema de los riesgos, en su gran mayoría, y por último, el tema de la autopuesta en peligro también lo regula, y en ese orden de ideas, esos son, en grosso modo, los criterios que tienen que ver con la imputación objetiva. A mí lo que me interesaría en este momento es que ustedes, los que están acá participando, luego de una apretada presentación que acabo de hacer en unos contados minutos, me hagan saber más bien, me digan más bien sobre qué parte quieren que profundicemos. Díganme ustedes, ya que están conmigo. ¿Qué parte quieren que profundicemos? ¿Qué parte quieren que eso no entienden? ¿Cómo es que esto lo tenemos que trabajar para que esta sesión sea de la forma más llevadera? Yo les he dicho todo más o menos lo que comprende la imputación objetiva. Les he tratado de hacer un pantallazo en imputación objetiva de todo, más o menos a grosso modo, del planteamiento de Roxin, del planteamiento de Jacobs, para que ustedes me sugieran, me digan qué partes es que les interesaría que yo en esta sesión pueda profundizar un poco más o pueda hablar un poco más para que se pueda entender las ejecutorias que yo voy a dejar, porque tenemos que tener alguna base en imputación objetiva, porque si no tenemos alguna base en imputación objetiva, se los digo con total sinceridad, por más que leamos las ejecutorias, no vamos a entender lo que quieren decir. Así que los escucho a ustedes en esta suerte de intercambio. Milagros, Mesa me dice la base esencial para usted. Cuéntenme. Fernando, Henry, Ángela, Paulita, cuéntenme. Doctor, lo que nos pueda servir en relación al delito de corrupción. Ya, muy bien. En realidad todo. Fernando, cuéntame, dime algo. Doctor, ¿se acuerda de la primera clase que usted nos proporcionó Sí, sobre el comisario que sus subordinados hacían actos de corrupción? ¿Cómo le podría yo indilgar al comisario responsabilidad de hechos o cosas que no saben que hagan sus subordinados? A mí me pareció, doctor, que podría él alegar alguna excusa, ¿no? Alguna justificación
yo no puedo saber, ¿no? Y de todos los actos que realizan mis subordinados. Es un hecho imposible. Y para mí, ese ejemplo podría alegar ese comisario imputación objetiva, ¿no? Principio de confianza, ¿no? Yo no sabía, ¿no? Para poder justificar, ¿no? Su irresponsabilidad, ¿no? Penal. En ese ejemplo, doctor, podría Sí, ampliar. claro. Sí, claro. Claro que sí, con todo gusto. Hay una sentencia de la Corte Suprema, un recurso de casación último de este año, que ha salido recién este año. El número de casación es del año pasado, o sea, la casación fue elevada el año pasado. Y le voy a sugerir, doctor Fernando, que esa casación la lea usted, con detalle. ¿De acuerdo? Cuando usted termine de leer esa casación, que yo le voy a decir el número en este momento, usted a partir de esa casación va a entender varias figuras que yo se las voy a explicar en este momento, pero que tienen que ver con todo lo que usted se ha preguntado en este momento y le ha parecido wow, ¿de acuerdo? ¿Cómo es posible? Mira, la casación es la número 1546, 1546, ¿anotó? Sí, doctor, sí. 1546-2019 de Piura. Ya, doctor. El ponente es César San Martín Castro. El ponente es César San Martín Castro, y es una casación que viene de la Sala Suprema Permanente. ¿De acuerdo? ¿De qué trata? En esta casación se habla de un principio que se denomina el principio de confianza. ¿De acuerdo? Y mira, solamente le voy a leer un pedacito. Un pedacito. Un pedacito. ¿Qué dice? Mira, le voy a leer un pedacito de esa casación. A ver acá. Mira, dice, el contrato de usufructo no respetó las bases del concurso público. Y antes de la carta notarial enviada por el gerente municipal a la referida empresa, el citado encausado conoció los incumplimientos de esta y que previamente debía concederse un plazo para la subsanación respectiva. Sobre ese punto, sencillamente pudiendo hacerlo, no realizó conducta de supervisión y corrección alguna. Y antes, no cuidó de controlar la marcha de la concesión con la efectiva rendición de cuentas a los funcionarios competentes. Pese a la crisis que ésta atravesaba, es decir, quebrantó dolosamente su deber o competencia funcional. En tal virtud, no es aplicable el principio de confianza porque su deber de garantía la tenía como consecuencia de su cargo rector. ¿Qué le pareció? ¿Qué nos dice acá el cargo rector cuando tú eres el gerente, cuando tú eres cabeza? No puedes alegar el principio de confianza. ¿Por qué? Porque tú no estás para confiar. ¿Se entiende? ¿Tú estás para qué? Tú estás para realizar supervisión. Mira todo lo que dice acá la Suprema. Supervisión, corrección, control, peticiones, rendición de cuentas. Entonces, ¿qué ocurrió acá con este alto funcionario en esta casación? Este alto funcionario que dijo, yo confié, porque cada uno tenía su rol, y yo confié que mis subordinados estaban cumpliendo su rol. Y lo que le dice la Suprema, había crisis, había situaciones que te tocaba controlar. Esa concesión estaba con problemas. ¿De acuerdo? Entonces, tú en una situación como esa, no estabas para confiar. ¿Estabas para qué? Para realizar funciones ¿de qué? Para realizar funciones de control, corrección, supervisión y verificación. ¿De acuerdo? O sea,
¿Qué es lo que dijo aquel gerente? Los sinvergüenzas son otros. Y lo que le dice la Suprema, ¿qué es? No, los sinvergüenzas pueden ser otros, pero tú debías evitar que eso pase. ¿Por qué? Porque tú tenías un deber de garantía. Porque tú eras alguien que tenía un cargo rector. Entonces, tú no puedes decir que confiaste. Porque el principio de confianza no funciona en la línea vertical. El principio de confianza funciona en la línea horizontal. ¿Se entiende? Entonces, en el ejemplo que yo ponía, en esa primera sesión, te cuento un secreto a mi querido doctor Fernando Jorge Cárdenas. Cuando yo puse ese ejemplo en la primera sesión, esta casación todavía no había salido. Esta casación es de estos días. ¿Me entiende? Y esta casación me da absolutamente la razón en lo que yo dije en esa primera clase. Esta casación es recién. Esta semana lo han publicado. Y yo le decía exactamente lo que la Suprema está diciendo ahora, ese día. El comisario no me puede decir. Yo confié. ¿Por qué? Yo no le voy a imputar al comisario, sería irracional lo que uno de sus policías hace en la vía pública. Pues. ¿Me entiende? Porque si uno de sus policías de la comisaría es un sinvergüenza y en la vía pública le pide una coima a alguien, ese policía responderá. De hecho, ahí está, ¿o no? O yo le voy al comisario sobre cualquier desliz que tenga algún miembro de su comisaría. Sería absurdo, sería impresentable y sería irracional, ¿o no? Porque al comisario no lo voy a perseguir por todo. Pero sí le pregunto, ¿qué tal si esa comisaría se ha convertido en una máquina de corrupción? ¿Qué tal si en esa comisaría se cuentan por decenas los casos de corrupción que se presentan y las denuncias van en gran cantidad? Y además hay situaciones que están pasando allí que incluso se hace un reportaje televisivo que mira cómo se manejan las cosas dentro de esa comisaría. ¿Me entiende? Entonces yo pregunto, ahí el comisario me podrá decir, ¿yo confié? No estamos hablando de un hecho aislado. No estamos hablando de que un oficial de su comisaría o un suboficial se fue a la esquina y le pidió una coima a alguien. No, de eso no estoy hablando. Tendría que estar muy mal para decirle que en esos casos funciona lo que yo le quiero decir. Por ejemplo, en ese caso, en delitos contra la salud pública, en tráfico ilícito de drogas, el chofer que va a transportar, por ejemplo, a un pasajero y que lleva carga, no le vas a decir al chofer que tú tienes la diligencia de supervisar todo paquete que entra y puede contener droga. De repente, ¿no? De repente se ha flexibilizado por política nacional para delito de corrupción el principio de confianza, pero por política nacional se ha flexibilizado, ¿no? Pero aplicarlo, por ejemplo, al chofer que lleva, que va de Satipo a Lima, ¿no? Y que le encuentran droga, ¿no? Para mí sería peligroso para la sociedad, ¿no? Para mí también. Coincido absolutamente con usted. Pero la razón, ¿sabe cuál es? La razón por la que yo coincido absolutamente con usted, ¿sabe cuál es? La razón por la que yo coincido absolutamente con usted es porque el conductor del bus, a diferencia del funcionario de esta casación, no quebrantó ningún deber. Este sí. ¿Por qué? Porque el chofer del bus no tiene ningún deber de hacerlo. No tiene esa facultad. Es más, si lo hace, lo denuncia. ¿Me entiende? Él no tendría por qué revisar. Si él toca una maleta, lo meten preso. No es su rol. Entonces, ahí, en lo que hace el conductor del ómnibus interprovincial, sí se aplica un principio que se denomina en imputación objetiva prohibición de regreso. Yo cumplí mi rol. Yo soy transportista, yo cumplo mi rol. Mi trabajo es llevar el bus con pasajeros de Satipo a La Oroya. A eso me dedico yo. Y mi rol es que los pasajeros lleguen vivos. Mi rol es manejar sobrio. Mi rol es que mi vehículo esté con la revisión técnica al día. Mi rol es no llevar pasajeros intermedios.
Mi rol es que todos tengan cinturón. Esos son mis roles que la norma me impone, ¿cierto? No es bajo ningún concepto revisar las maletas. Si algún pasajero está llevando en su maleta, la policía lo encuentra, yo como chofer del bus salgo bien librado. ¿Qué aplico? Principio de confianza. ¿Por qué? Yo digo, yo cumplí mi rol es neutro, me he dedicado a cumplir mi rol, y un sinvergüenza se ha aprovechado de mi rol y en mi bus ha subido droga. Yo no tengo por qué responder. Pero la razón, ¿cuál es? No incumplí ningún rol. A diferencia de este gerente, de esta casación. Este gerente sí tenía en su MOF, sí tenía en su ROF, sí tenía en sus normas de funcionario público qué deber. Supervisar, controlar, verificar, ¿o no? ¿Y qué pasó? No lo hizo. Entonces, él no está para confiar. ¿Él está para qué? Para supervisar. Él está para controlar. Entonces, lo que la Suprema le dice acá a este señor es así literal. Le dice, tú tenías esos roles. Tú tenías un deber de garantía y en el extenso de la resolución le identifica y le dice cuáles eran tus deberes de garantía que tú tenías. Claro, porque el deber de garantía en un funcionario público es bien fácil de encontrarlo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque un funcionario público tiene todos sus roles debidamente delimitados, ¿o no? Un funcionario público tiene su MOF, tiene su ROF, tiene su reglamento interno, ¿cierto? Tiene sus decretos legislativos, 276, 728, ley de la carrera fiscal, etc. Entonces, si tú lo quieres agarrar un funcionario público, hay roles, ¿cierto? Y si lo quieres agarrar al chofer del transporte, ¿cierto? Y como no vas a encontrar en sus normas de transporte ninguna norma que la haya violentado, no le vas a poder imputar en absoluto el tema del traslado de drogas, ¿cierto? A menos que, como una vez cuando trabajaba en Selva, el cliente es inocente, porque mi cliente cumplió su rol de transportista. Sí, pues le dije, pero hay un pequeño detalle. Las dos maletas que tenían droga no estaban en la bodega, sino estaban en una caleta que se había construido y soldado al costado de las llantas de repuesto, debajo del bus. ¿Me entiende? Entonces, al estar en esa caleta, las dos maletas que contenían droga, no me digas que tu cliente cumplió su rol. No me puedes decir eso. ¿Y por qué? ¿Y por qué no me puedes decir eso? Porque no era dentro del rol caletas en tu bus. Si tú construiste y soldaste caletas en tu bus, no me vas a decir que no era tu rol supervisar que eso no pase. Porque tu rol como chofer del bus sí era verificar las condiciones de tu bus. No te estoy pidiendo que me revises las maletas, porque eso le va a tocar a la policía cuando haga sus controles en la carretera. Y la policía es la única que te puede abrir las maletas, ¿cierto? Y que te puede meter el punzón y que te puede pasar el perro, porque eso sí tiene facultad la policía para hacer. Pero el conductor del bus, lo que tiene que hacer, ¿qué es? El conductor del bus lo que tiene que hacer es verificar su unidad. Y si él no se dio cuenta de que su unidad estaba llena de caletas, pues de qué estamos hablando, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, eso es una cosa muy distinta. Esta casación, lo bueno que tiene es que siempre que vean ustedes un funcionario público, ¿saben qué es lo bonito de temas de funcionarios públicos? ¿Saben qué es lo realmente rico en estos temas, mis queridos doctores? Lo realmente rico en este tipo de temas es que, y les digo, cuando tienes al frente un funcionario público, es muy fácil aplicar imputación objetiva. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos sus roles están reglamentados. Todos sus roles están absolutamente delimitados. Mire, y le voy a contar otro casito de imputación objetiva para que ustedes más o menos vayan entendiendo este tema y creo que es
importante, porque veo que les interesa. Entonces les pica la curiosidad por aprender un poquito más de esto. Yo con todo gusto lo puedo explicar. Mire, es el caso del ladrón de gallinas. No sé si lo han escuchado. ¿Escucharon el caso ese o no? ¿No? ¿O sí, para no contarlo? Muy bien. A ver, ¿de qué se trata este caso? Este es un caso de... Ocurrió este casito en Junín, un pueblito de Junín. Lo que ocurrió fue que los comuneros están cansados, hartos, de que les roben sus aves, sus gallinas de corral. Porque en la noche habían algunos fulanos que se iban y se metían en un costal sus gallinitas y se las llevaban. Entonces, cierto día, en cierta ocasión, hay un fulano que se está llevando gallinas. Y el dueño despierta en la madrugada, 2 de la mañana, cuando se están llevando sus gallinas, porque la gallina grita, pues, ¿no? Y suena su silbato y a todos los vecinos los despierta y lo chapan al ladrón de gallinas. Lo llevan a la plaza pública, lo patean, lo pegan, le están echando con una manguera agua helada. O sea, ¿qué están haciendo? Lo están linchando, ¿cierto? Lo van a matar y lo van a matar a golpes. Algunos miembros de la comunidad no están de acuerdo que lo linchen y que lo maten a golpes. ¿Y por qué no están de acuerdo? Porque deben entregarlo a la policía, ¿cierto? Y no deben hacer justicia por mano propia. Eso fue lo que les dijeron estos dos señores que no estuvieron de acuerdo a los demás miembros de la comunidad. No lo maten. Váyate de acá, lo vamos a matar, no seas cobarde. Entonces estos dos miembros que no están de acuerdo se van corriendo a la casa del presidente de la comunidad, de la autoridad de la comunidad, ¿cierto? Y le dicen, lo tocan a la puerta de la madrugada, 3 de la mañana, señor, por favor, 4 de la mañana creo que era, señor, intervenga, por favor, van a matar a una persona. ¿Y saben qué dice el presidente de la comunidad? El presidente de la comunidad dice, no, no me interesa, no me interesa, no voy a ir, que lo maten, ¿de acuerdo? Que lo maten. Y lo matan, ¿no? Dicho y hecho, lo mataron. El tipo amaneció muerto, con los golpes, con el agua que le echaron con la manguera, colgado del árbol donde lo habían amarrado, en plena plaza del pueblo. ¿Sí? La policía intervino, y cuando la policía intervino, identificó a los que lo habían linchado. A 4 personas que lo habían linchado, identificó. Y a los 4 les abrieron proceso en la fiscalía de allá y les acusaron y los condenaron a los 4. ¿Saben por qué delito? Asesinato. Homicidio con gran crueldad. Por todo lo que le hicieron y las horas que demoraron en causarle la muerte. Porque no es que lo mataron de un tiro, lo mataron haciéndolo sufrir de manera innecesaria. Por eso es que lo sancionaron por asesinato. Respecto al presidente de la comunidad, también le imputó a la fiscalía cargos. Y le imputó por omisión impropia. ¿Por qué? Porque le dijeron, tú eres garante. Tú no impediste. A ti no te estamos diciendo, lo mismo acá. Le dijeron, a ti no te estamos diciendo, señor autoridad de la comunidad, que tú linchaste. No, esa no es la imputación contigo. Igual que acá. Igual que el comisario. No te estamos diciendo que lo hiciste. Lo que te estamos diciendo es que no lo evitaste teniendo la obligación de evitarlo. Y si tú hubieras intervenido, a este hombre no lo matan y lo linchan. ¿De acuerdo? ¿Y saben qué? Lo condenaron. Por omisión impropia. Porque él tenía el deber de garante y teniendo el deber de garante no impidió que ese resultado se produzca. ¿De acuerdo? Y lo condenaron. Omisión impropia. Tú eres garante, tienes el deber de garante y como tienes el deber de garante, no evitaste el resultado y como no evitaste, el tipo murió. Claro, le dieron una pena menor por omisión impropia porque él no causó el resultado, sino que pudo evitarlo. Y le creo que lo condenaron a 15 años, una pena menor que los demás. Pero igual lo condenaron al presidente de la comunidad. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? ¿Pero qué ocurrió? Lo que ocurrió fue impresionante. Asumió un abogado la defensa de este presidente de la comunidad, de esta autoridad de la comunidad. No me acuerdo cuál era su cargo, si gobernador, presidente de la comunidad, no me acuerdo cuál era su cargo. Pero asumió el abogado de la defensa ya en apelación.
¿Y sabe qué hizo el abogado? Este abogado tenía oficio. Ah, es funcionario público. Ah, es funcionario. Ah, es autoridad. Ah. Entonces tengo que mirar, pues, dónde está ese rol que él tenía, pues, de seguridad. ¿Dónde está el rol que él tenía de evitar ese tipo de cosas? ¿Y sabes qué hizo el abogado? Se fue a buscar todos los documentos en la comisaría, todos los documentos en la municipalidad, todos los documentos. ¿Y saben qué encontró? En esa comunidad había comisaría. Y como había comisaría, el presidente de la autoridad de la comunidad no tenía ningún rol en seguridad. ¿Me entiende? Entonces, como no tenía ningún rol en seguridad, no había cumplido ningún rol. Así que, pero doctor Almanza, este tipo no intervino. Si él hubiera intervenido, hubiera salvado la vida de este pobre infeliz que lo mataron. No intervino. Si hubiera intervenido, este tipo no habría muerto. Sí, Dios lo castigará por su mala acción. Cometió un pecado, pero jurídicamente no cometió delito. ¿Por qué? Porque no tenía ningún rol que incumplió. ¿Se entiende? ¿Qué cree que pasó? Así como este caso, ese tema también llegó a la Suprema. ¿Pero sabe cuál es la diferencia? Ahí lo absolvieron. ¿Y sabe por qué? Porque a diferencia de ese caso que le acabo de decir cuál es el número, en ese otro caso, ¿qué sí pasó? En ese otro caso, no había ningún rol que esta autoridad incumplió, porque no tenía funciones de seguridad. ¿Había sido un desgraciado? Sí. ¿No quiso intervenir? También. Si él hubiera intervenido, ¿hubiera evitado el resultado? Sí. Pero estamos hablando desde el punto de vista moral, ético, no jurídico. No tenía ningún rol. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasó con su abogado? Lo salvó de 15 años de cárcel. ¿Por qué? Porque para que como autoridad o como funcionario público te imputen alguna responsabilidad, ¿qué tienes que haber hecho? Tienes que haber incumplido alguna función. Tienes que haber incumplido algún rol. Y a partir de ahí, únicamente te pueden imputar responsabilidad. Si no has incumplido ningún rol, si no has incumplido ninguna función, no te pueden imputar responsabilidad. Entonces, en estos delitos de corrupción, doctores, doctoras que me están escuchando, y gracias por sus preguntas, porque solo así yo puedo explicar muchas más cosas de las que puedo imaginar explicar, ustedes tienen más fácil en otros delitos. Porque en otros delitos tú tienes que irte a la lex artis, te tienes que ir a los usos y costumbres, te tienes que ir a los protocolos, ¿de acuerdo? Entonces, yo nunca me siento más cómodo en delitos de corrupción para aplicar imputación objetiva que en otros delitos. Yo en delitos de corrupción me siento muy cómodo para aplicar imputación objetiva. ¿Por qué? Porque las normas y los roles los tengo claritos, los tengo ahí. A diferencia de, por ejemplo, la actividad médica. Cuando quiero imputar imputación objetiva en actividad médica, ¿qué tengo que buscarme? Protocolos de actuación. ¿Qué tengo que buscarme? Normas del lex artis, ¿cierto? Pero no tengo, como sí tengo en administración pública, todo reglamentado y todo normado. ¿De acuerdo? Es mucho más fácil imputar imputación objetiva acá. ¿Por qué? Porque todo está normado. Por ejemplo, en el tema del taxista. No sé si ustedes vieron el último caso del taxista. El tema del taxista que estaba llevando a un pasajero al aeropuerto. ¿Tuvieron noticias de ese caso? ¿Se los contaron o se los cuento? No, ¿verdad? Miren, ¿qué ocurrió en el tema del taxista? Es un taxista al que lo llaman para que haga una carrera al aeropuerto. Y él está llevando un pasajero al aeropuerto y su pasajero le dice, vámonos por la línea amarilla porque tengo que llegar bien rápido. Y el taxista, que era un taxista de aplicativo, al que lo habían llamado al azar al aeropuerto para una carrera, el taxista le dijo, mira, ¿sabes qué? Si vamos por la línea amarilla, tienes que pagar tú los 2 peajes, porque hay que pagar 2 peajes. Si tú pagas los 2 peajes, no vamos por la línea amarilla. Yo pago. Y se va el taxista. Anda rápido, vuela, que el avión me va a dejar, vuela. Y el taxista vuela, ¿no? Y como el taxista está yendo a excesiva velocidad, un patrullero que está por la línea amarilla lo empieza a perseguir. Y como el taxista no quiere problemas con la policía, se estaciona.
y se cuadra a la derecha, porque no quiere el taxista problemas con la policía. Pero este pasajero, cuando ve que la policía los está persiguiendo, cree que están viniendo por la droga. Así que, ¿qué es lo que hace el taxista? Se estaciona y el pasajero apenas para el taxi, se tira del carro y se lanza al río que está por la vía del puente, por la vía a la altura del puente, no sé cómo se llama este puente en plena Línea María. Y se tira al río y en la oscuridad desaparece. Los policías disparan al aire, lo quieren seguir, pero se pierden en el río. Obviamente los policías, ¿a quién creen que lo chapan? Al taxista. Pues compadre, tú estás llevando ahí a este pasajero. ¿Por qué se ha escapado? No sé, hermano, yo soy taxista. A mí me han llamado por el aplicativo, yo soy de taxista por aplicativo, me han llamado y estará loco, ¿por qué se ha ido? No sé. No, hermano, este no se ha ido por gusto. Por algo se ha ido. A ver, abre la maletera, abre la maleta y encuentran doble fondo en la maleta y en el otro fondo en papel aluminio bien acomodado, droga. Obviamente se lo llevaron de encuentro al taxi, metieron preso. 15 días por TID. Pero felizmente había un fiscal que sabía imputación de aplicativo, se informó que llamaron y él fue al azar. Segundo, él tampoco se fugó. Tercero, el carro está a su nombre. Nadie es tan tonto como para llevar en su propio taxi un pasajero con droga. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasó? El taxista quedó fuera. ¿Por qué quedó fuera? Porque no incumplió ningún rol. Pero en ese caso del taxista, ¿cuál es el drama? A diferencia de un tema de un funcionario público, que no podemos acudir a ROF, MOF, reglamentos internos, la maravilla de normas que tenemos en delitos de corrupción. En el caso del taxista, tuvieron que ir a la Lex Artis, tuvieron que ir a los usos y costumbres, ¿de qué? De la actividad del taxi. Entonces la solución fue un poco más complicada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya nos gustaría que en el Perú la actividad de los taxis esté reglamentada como en otros países desarrollados, ¿cierto? Que haya pues normas que establezcan al detalle cómo tiene que proceder un taxista. Entonces, eso es mucho más fácil en temas de corrupción. Conclusión. ¿Cómo funciona el principio de confianza en estos delitos de corrupción? Funciona así. Todo en admisión pública es trabajo en equipo. Todo en delitos contra la admisión pública es división de roles o división de funciones. Cuando ustedes, doctores que me están escuchando, estén como abogados en varios casos, estén como abogados y vean casos y litiguen casos, ustedes van a mirar que siempre en la administración pública las entidades del Estado tienen N divisiones y N funcionarios que todos trabajan con normas divididas, con división de funciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? No todo es responsabilidad de todos. No todo es de todos. No todo es, y cada uno responde ¿por qué? Por su rol. Por ejemplo, ¿qué pasó si le coimearon al almacenero? Y como le coimearon al almacenero, cuando recibió los bienes, registró que ingresaron 100, cuando en realidad entraron 80. Con lo cual al Estado le birlaron 20. Porque solamente ingresaron 80, debiendo haber ingresado 100. Yo pregunto, ¿le vamos a cargar responsabilidad al tesorero, al contador, al cajero, a los miembros del equipo especial, a los que hicieron el concurso de precios, al titular del pliego? A nadie le vamos a poder cargar responsabilidad. ¿Quién es el único que incumplió su rol? El sinvergüenza del almacenero. Pero todos los demás, ¿cómo trabajaron? Todos los demás trabajaron cumpliendo su rol. Y confiando. ¿En qué? ¿Confiando en qué? En que los bienes estaban allí. Entonces, en la admisión pública, siempre te vas a salvar cuando aplicas el principio de confianza. ¿Y cómo te vas a salvar cuando aplicas el principio de confianza? Yo cumplo con mi rol de tesorero. Yo giro el cheque. ¿Y por qué giro el cheque? Porque el contador me hace la liquidación. Yo confío que la liquidación del contador está bien. Yo no tengo que hacer la liquidación. Para eso hay un contador. Yo hago el cheque como tesorero. Punto. Tú no le haces el cheque. El cajero. Yo ni hago el cheque, ni hago la liquidación. Yo pago.
¿Y a quién le pago? Mi rol es pagarle al que me trae el poder, al que es representante de la empresa, al que está con su DNI y lo identifico y le pago. ¿Se entiende? Por lo tanto, yo pregunto, si ha habido un pago de más, si han pagado un cero más, como han habido casos. Han habido casos donde han pagado un cero más. O sea, se equivocó el contador en un cero. Y equivocarse en un cero es pagar 100.000 en lugar de 10.000. ¿Cierto? Yo pregunto, si la liquidación se hizo con un cero más, el tesorero hizo un cheque y el cajero pagó. ¿Los voy a meter preso al cajero? ¿Su obligación del cajero es hacer la liquidación? Sería absurdo, ¿verdad? Ahí se va a operar una cosa, se llama principio de confianza. Yo cumplo mi rol y confío en ¿qué? En que todos en el trabajo en equipo han cumplido su rol. Sin embargo, cuando no se conoce el principio de confianza, en la fiscalía, en el Poder Judicial se cometen abusos. ¿Qué es esto? Los meten a todos en el mismo costal y a toditos les abren proceso penal. Ya en este proceso veremos. Pobre tesorero en un proceso penal sin saber leer ni escribir, el cajero en el proceso penal no tiene nada que hacer en el tema y al pobre tipo después de años lo absuelven. Pregunto, ¿y esos años que estuvo procesado? Esos antecedentes que le generaban el proceso en trámite, todo el perjuicio que le hicieron, ¿en qué momento debieron sacarlo del proceso? El abogado debió plantear una excepción de improcedencia de acción y volarlo de saque o no, aplicando principio de confianza. Porque él cumplió su rol y no tuvo nada que ver con el tema, él no incumplió ningún rol. Prohibición de regreso. Entonces, en este tipo de delitos es muy importante el tema de la imputación objetiva para ejercer defensa. Porque así como abogado defensor manejo imputación objetiva, en una lo puedo sacar a mis procesados, a mis clientes. ¿Cierto? Pero ¿cuándo sí no lo voy a poder sacar? No lo voy a poder sacar cuando mi cliente tenía un rol de supervisión. Ahí estamos fregados. Si mi cliente tenía los roles que se dicen en la casación que les he leído, a raíz de la pregunta del doctor, si este man tenía normas concretas donde le obligaban a supervisar, a corregir, a cuidar, a controlar. Ahí estamos fregados, ¿sí o no? Porque el que tiene esos roles ya no tiene la posibilidad de confiar. El que tiene esos roles ya no confía. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque al tener esos roles, automáticamente tienes que evitar que los resultados pasen. Y si no evitas, equivale a que lo hubieras cometido. ¿Se entiende? Ustedes han visto el tema en la discoteca de Lima Norte. Ahí se habla mucho de omisión impropia, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se habla de omisión impropia? Se habla de omisión impropia por una razón. No quiero hablar de Lima Norte, porque ese tema está en trámite y puede terminar llegando a mi despacho. Así que no quiero quemar, porque si mañana a Henry se le ocurre la brillante idea de soltar el video de esta conversación, me recusan. Entonces mejor no hablo de Lima Norte. Pero sí puedo hablar del caso Utopía. En el caso Utopía, a los funcionarios de Utopía, a los directivos de Utopía, al gerente de Utopía, uno de los accionistas de Utopía están a punto de extraditar, ¿lo han visto? ¿Y por qué? Porque tiene que venir a cumplir su condena. ¿Y por qué? Porque la imputación contra él, ¿cuál es? ¿Discoteca? No. ¿Él les prendió fuego? Tampoco. ¿Él los incendió? Menos. ¿Él tiró el fuego, que desató el fuego en Utopía? Menos. Entonces, ¿por qué lo van a traer? ¿Por qué lo están extraditando? ¿Por qué se va a ir más de 15 años a la cárcel de ser el caso? ¿Por qué? ¿Por qué le puede esperar una pena de 20 años de cárcel o más? ¿Por qué? Si él no les prendió fuego a los 29 muchachos que se murieron en Utopía, si no los quemó, si no los incendió, ¿por qué se va a ir preso? Yo le voy a decir por qué se va a ir preso. Porque era garante de que eso no pase en esa discoteca. Porque él era garante. ¿Por qué? Porque tenía el deber de garante, pues. Cuando yo tengo un local como esos,
donde recibo cientos de jóvenes, mi deber de garante, ¿qué me obliga a hacer? Salidas de emergencia, válvulas contra incendio, señalización, extintores, ¿cierto? Iluminación de peligro, puertas de escape amplias. Y estos señores, propietarios de la discoteca, los directivos de la discoteca, ¿qué ocurrió con ellos? No hicieron nada de eso, siendo garantes. ¿Y por qué? Billete, eso cuesta. Así que prefirieron ahorrarse el billete. Entonces incumplieron sus funciones de garante. Si ellos hubieran cumplido sus deberes de garante, hubieran evitado ese resultado. Porque si cumplían sus deberes de garante, si esa discoteca hubiera tenido salidas de emergencia, válvulas contra incendios, señalizaciones, los jóvenes no se hubieran muerto 29 jóvenes asfixiados. ¿De acuerdo? Entonces ellos tenían un deber de garante que no cumplieron. Entonces la imputación contra ellos, ¿qué fue? ¿De acción? No, ellos no hicieron nada. De acción no fue. De causación de resultado, menos. La imputación contra ellos, ¿en qué consistió? Omisión. ¿Omisión de qué? Omisión de actos a su cargo, en condición de garante. Ellos tenían un deber de garante. Y teniendo el deber de garante, omitieron hacer lo que a su cargo le tocaba hacer. Y por eso los condenaron. Doctor, pero eso es una conducta culposa. No. ¿Qué dijo la Corte? La Corte dijo eso es dolo eventual. ¿Por qué? Porque esa posibilidad se la representaron. No es dolo directo porque en el dolo directo tú quieres que eso pase. Hay dolo directo cuando yo me represento algo y eso que me represento quiero que pase. Dolo directo. Hay dolo de consecuencias necesarias. Porque yo me represento algo que no quiero que pase, pero acepto si pasa. Entonces, en este caso hubo dolo eventual. ¿Por qué? Porque se representaron esa posibilidad. Que no querían, que no necesitaban, pero que aceptaron que pase. O sea, despreciaron el resultado. Doctor Almanza, pero el abogado decía, mi cliente nunca quiso que nadie se muera. Ah, sí, en dolo eventual tú no quieres que eso pase. Es más, en dolo eventual tú rezas para que no pase. Es más, haces tu rosario para que no pase en dolo eventual. No quieres que pase. Sin embargo, esa posibilidad te la has representado. Y te importa poco si pasa. Quisieras que no pase, pero si pasa, pasó, dices. Porque ¿qué es más importante para ti? Ahorrarte el billete. ¿De acuerdo? Entonces, algo de eso tienes que analizar como dolo eventual. Entonces, acá le cargaron eso también al señor en este tema. Le cargaron el dolo eventual. Doctores, no se olviden de una cosa. Cuando hablamos de imputación objetiva, lo que te están imputando es haber incrementado el riesgo permitido o haber creado un riesgo no permitido. ¿De acuerdo? Y solamente te vas a salvar tú de la imputación objetiva siguiendo la teoría de Roxin cuando hay pues un riesgo que tú disminuyes. Disminución de riesgo. Ejemplo de disminución de riesgo. Tú haces algo que es una creación de un riesgo no permitido, pero ¿para qué? Para disminuir un riesgo mayor. El tema de los riesgos mínimos o insignificantes. Ese riesgo en circunstancias normales no hubiera podido causar ese resultado. El tema del ámbito de protección de la norma. El tema de la conducta socialmente adecuada o socialmente aceptada. El tema de la actuación conforme a ley paralela, ¿cierto? Entonces, no sé, si quieren les comparto unas PPTs para ver el tema de Roxin o de Jacob, pues mejor, que es más complicado. A ver, acá una PPT que la he tomado. ¿Se puede mirar ahí? ¿Lo pueden ver? Doctor. Doctor. A ver, me he auto silenciado. Pregunto, ¿pueden ver mis presentaciones? ¿Sí? ¿Pueden Sí, ver? doctor. Excelente, muchas gracias. A ver,
Acá hay una presentación de Caro Teresa Andel. A ver. Muy bien. ¿Cuándo te imputan? Te imputan cuando incumples tus roles, cuando incrementas el riesgo permitido, cuando lo dejas atrás. Vamos. ¿Dónde puedo encontrar yo alguna base legal en el Perú de la imputación objetiva? ¿Dónde puedo encontrar yo alguna base de la imputación objetiva? Puedo encontrar alguna base en el artículo 20, inciso 8. El artículo 20, inciso 8, ¿qué me dice? No respondes, estás exento de responsabilidad, se te excluye responsabilidad penal, no respondes penalmente cuando obras en ejercicio legítimo de un derecho, oficio un cargo, en cumplimiento de un deber o por disposición de la ley. ¿Esto cómo se debe entender? Cuando cumples tus roles, pues. Si tú cumples tus roles, no tienes por qué responder. Y esto te lo dice nuestro mismo Código Penal. Nuestro Código Penal te dice, tú no respondes cuando actúas conforme a ley. Tú no respondes cuando has ejercido un derecho, has cumplido un deber, oficio o un cargo. Entonces, contrario usensu, ¿cuándo sí vas a responder? Cuando incumpliste. Cuando incumpliste. Esto es una base legal de la normativización en el Perú. Sin duda, ahí la pueden encontrar. Vamos. Todo está normado. Está normado el segmento médico. ¿Pero cómo? Ahí tienes que meterte a protocolos médicos, actuaciones médicas. Es mucho más complicado. El tema del tráfico, con la ley de tránsito. El segmento de la construcción, ¿con qué está normado? Con normas de seguridad. ¿Cierto? Pero ¿dónde es mucho más fácil? En función pública. ¿Dónde es mucho más fácil? En estos delitos. Porque en estos tipos de delitos casi todo está normado. Casi todo está normativizado. Tienes los roles definidos. Tienes los roles establecidos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo importante acá en normativización? Lo que interesa es que hayas actuado conforme a tu rol, que no lo hayas incumplido. ¿De acuerdo? Y esto funciona en peculado, en contrabando, en lavado de activos, esto funciona en contaminación ambiental, funciona en todo. Entonces, cuando una persona es abogado y defiende un caso, lo primero que tienes que mirar es si incumplió su rol. Y si incumplió su rol, ahí tenemos que empezar a buscar si ese incumplimiento del rol causó el resultado. Y si encuentras que el incumplimiento del rol causó un resultado, es un delito de resultado, ya estamos en problemas. Si estás viendo que incrementó el riesgo permitido o que creó un riesgo no permitido, ya estamos en problemas. Ya tenemos que estar buscando qué negociar. Pero si yo veo que no incrementó ningún riesgo permitido, veo que no creó ningún riesgo no permitido, veo que cumplió sus roles, ¿cierto? Ahí absolutamente descarto la imputación objetiva. La conducta es atípica. Sin embargo, habiendo incrementado el riesgo permitido, ¿cierto? Lo que tengo que entrar ahí es a supuestos de exclusión ya de imputación objetiva, como lo que les estoy mencionando hoy día, ¿cierto? Ahí ya tengo que entrar a supuestos de exclusión de imputación objetiva. Estas definiciones me gustan mucho, por eso se las comparto. ¿Qué es el rol? ¿Qué es el rol? O sea, los que somos abogados tenemos rol de abogado defensor. Los que somos fiscales, rol de fiscal. Los que somos jueces, rol de juez. Cada uno tiene su rol. Doctor, ¿y el conductor de un bus? Rol de conductor de un bus. El taxista, rol de taxista. El funcionario, rol de funcionario público. Y cada uno tiene sus roles. Doctor, ¿y en tu casa? Rol de padre, si tienes hijos. Rol de esposo, si tienes cónyuge, esposa. ¿Cierto? Entonces, todos tenemos roles. ¿Cuál es la idea? Cumplir tu rol. ¿De acuerdo? Porque no
tienen los mismos roles, un director, un gerente, un trabajador, un auditor. Cada uno tiene roles. Por lo tanto, cuando nunca vas a tener problemas con la ley, y acá me gusta Jacobs, acá me gusta Polaino Navarrete, Polaino Orts, acá me gusta Feijó, acá me gusta Gimbernal, todos esos me gustan cuando hablan acá. ¿Qué dicen ellos? Cumple tu rol. Porque si tú cumples tu rol, nunca vas a tener problemas con la justicia penal, porque has cumplido tu rol. Si alguien viene y se aprovecha, no tienes por qué responder tú. Si has trabajado en división de funciones y tú has cumplido tu rol, ¿quién va a responder? El que incumplió su rol. Si contribuiste a un daño de una víctima, si estás en rol, tampoco vas a responder. ¿De acuerdo? Porque el rol, ¿qué va a ser? La palabrita que aparece acá, miren qué bonita. ¿El rol qué es? El rol es tu paraguas. El rol te salva. El rol es tu paraguas. ¿De acuerdo? ¿Cuándo te van a imputar penalmente? Cuando incumples tu rol. Este es el recurso que le decía al doctor, el tema del robo de gallina. El recurso de nulidad 695 del 2009. Es el caso del robo de gallinas, donde a diferencia de esta casación que le acabo de decir, donde sí le condenaron, en el caso del robo de gallina no le condenaron. ¿Por qué? Porque el señor no tenía el rol. Ya casi lo tenía. ¿Ven la diferencia? Mientras el caso del ladrón de gallinas, del recurso de nulidad 695 del 2009, sí lo condenaron, perdón, lo absolvieron. ¿Por qué? Porque no era su rol. En este caso que les digo, sí lo condenaron, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo más importante? Analizar esto, analizar este tema del cumplimiento del rol. ¿De acuerdo? Entonces, todos tenemos muchos roles, no uno, varios. ¿Y qué es lo importante del rol? Que facilita la división de funciones, facilita el trabajo en equipo, facilita la delimitación de responsabilidades, delimita esferas de competencia, porque si no habría el tema de los roles, ¿saben qué? En estos delitos de comisión pública sería un caos, ¿o no? Porque todos parecerían responsables de todo, ¿o no? Porque le imputaríamos responsabilidad de todo a todos, y eso sería absurdo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a responder simplemente por incumplimientos. Y no tiene nada que ver con conocimientos especiales. Explico esto. Miren, esta parte les puede servir mucho a los que son abogados defensores acá. Doctor Almanza, pero el gerente sabía. ¿Y a mí qué me importa? Lo que el gerente tenía que saber es lo que toca saber a su rol. Los conocimientos especiales no interesan. Lo que le imputamos que debía saber era lo que le tocaba saber como gerente. Si él sabía algo más, ese no es su problema. Ejemplo. Doctor Almanza, el señor Juan Pérez, que trabaja como asistente en función fiscal de la 12, sabía que el de la 14 coimeaba, porque vio cómo coimeaba. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasaría si ese señor trabajaría en la 12 y sí sería el encargado de mesa de partes? Ahí sí, lo que conoce atañe a su rol, entonces ahí sí importa. ¿De acuerdo? Entonces, hay unas instituciones dogmáticas en imputación jurídica aplicables a temas de funcionarios que tienen que ver con lo que hemos hablado hoy de eso, el tema de la imputación a la víctima, ¿cierto? Yo les había dicho ya que vivimos en una sociedad de riesgos. Todo es riesgoso. Y sin riesgos no podríamos vivir. O sea, sería absolutamente inviable la vida sin riesgos permitidos. Porque todo entraña riesgos. La economía, la minería, el deporte, todo genera riesgos. Sin riesgos no podríamos sobrevivir. Sin embargo, ¿cuál es el problema? El problema es que cree riesgos no permitidos o que incremente los permitidos. ¿De acuerdo?
las normas funcionariales son mucho más fáciles de ubicar. Miren esta parte de la presentación, doctores. Esta parte me interesa mucho. Acá, la que estoy subrayando. Cuando seas experto en estos delitos, ¿a dónde te tienes que ir a mirar? A todas las áreas de competencia. ¿Cuál es la ventaja de admisión pública? La ventaja de admisión pública es que todo está reglamentado. Todo está reglamentado. En el caso de la comisaría que les conté en la primera sesión, ¿se acuerdan? ¿Por qué a ese comisario lo pude cuadricular? ¿Saben por qué? Porque no tenía jefe de tránsito. Porque no tenía jefe de patrimonio. Y como no tenía, según su reglamento interno, él asumía esos roles. Automáticamente. Porque si hubiera tenido jefe de tránsito y si hubiera tenido jefe de robos, el comisario se hubiera salvado. ¿Y por qué se hubiera salvado el comisario? Porque no tenía su supervisión al alcance hasta los policías que estaban haciendo desmanes. ¿Cierto? Pero como no había teniente ni alférez que se encargaba de esas jefaturas de tránsito y de patrimonio, él lo asumía. Entonces, ahí directo llegamos con él. Entonces, eso tienes que mirar. Papeles. Doctor Almanza, y si el fiscal no me identifica cuál es el rol que vulneró mi cliente, vaya listando tu excepción de improcedencia de acción. Porque esa conducta típica. No es delito algo porque se te ocurre. ¿Y dónde encuentras los roles? En la Lex Artis, protocolos médicos, códigos de ética de los abogados, leyes especiales, en la Lex Artis. La Lex Artis te va a regular los roles de todos los profesionales. La Lex Artis. ¿Dónde más? En las normas de estándares de conducta. El tema de los comerciantes, de los vendedores, ¿cierto? Normas de estándares de conducta. ¿En qué consiste prohibición de... Ya les he explicado eso, creo que eso es bien simple. Se excluye la participación de alguien que actúa de acuerdo con su oficio o cargo, porque tiene conductas neutras. Por ejemplo, un notario público. Él no tiene por qué responder porque su límite es la legalización que él realizó. Doctor, pero con esa legalización estafaron a una persona y con la firma del notario. Sí, pues, pero su chamba es legalizar. Su chamba en ningún momento su rol es verificar que le paguen, que no le paguen, que la casa exista. No, ese no es un problema del notario. El notario da fe que acordaron eso. El notario da fe que los que aparecen firmando son los que tienen que firmar. Pero su rol escapa al otro. Conducta neutra. ¿Se entiende? Al notario no lo vamos a poder cargar por todo. El notario responde su rol, lo que va a responder. Punto. Porque de lo contrario, pues sería absurdo y sería absolutamente injusto. Tendríamos que llenar el Perú de penales. Esta conducta neutra va a ayudarte mucho en el tema de la prohibición de egreso. ¿De acuerdo? Acá Citroxin y Jacobs discrepan un poquito. Pero respecto a la parte subjetiva, porque en temas de prohibición de regreso, Roxin sí dice una cosa. En temas de prohibición de regreso, Roxin sí dice una cosa. En temas de prohibición de regreso, Roxin dice, si tú conoces de manera directa, eres cómplice. Jacob dice, no. Si estás ejerciendo tu rol, así conozcas de manera directa, no respondes. ¿De acuerdo? Ejemplo. Yo soy taxista. Unos delincuentes me dicen, llévame a tal sitio. Y llévame a tal sitio y yo voy a demorarme unos minutos y luego voy a salir y tú me esperas. ¿Y qué tal si yo veo que de ese lugar estás sacando cosas que no debes?
Yo estoy en rol de taxista. Aun cuando me imagine que estás robando, no me complico porque no es mi rol ser policía, ni mi rol es capturarte. ¿De acuerdo? Así que yo no tengo por qué responder por haberte movilizado a ese lugar. Distinto es que tú me digas, mira, vamos a ese lugar, vamos a medias, lo que robemos la mitad para ti, la mitad para mí, con lo cual en ese momento tú dejaste de ser taxista. Ya no estás en rol de taxista, estás en rol de asaltante. ¿De acuerdo? Ahora, el tema de los conocimientos especiales. ¿Qué te tengo que pedir a ti que sepas? Lo que tengo que pedir a ti que sepas es que lo que a tu rol corresponde saber, lo que a tu rol toca saber, lo que tú conoces y debes saber según tu rol. Si eres un funcionario público, lo que te toca saber, lo que tienes que conocer. No lo otro. Lo que te obligas es a lo que tu rol te exige saber. Solo eso. No te pedimos que sepas más, solo lo que tu rol te exige saber. Hay algunas jurisprudencias ahí, ¿cierto? El caso del arrendador, el del transportista, el de la cocinera, el médico terrorista. ¿De acuerdo? Hay muchas normas ahí. Imputación objetiva no se aplica en temas de corrupción de funcionarios, por eso es que no lo explico. Imputación a la víctima no se aplica acá. No he visto ningún caso en que se aplique autopuesta en peligro o imputación a la víctima, ¿cierto? En ese tipo de casos, pero sí en el ámbito privado se aplica mucho el tema de la imputación a la víctima. Por ejemplo, cuando cruzas por la avenida, en vez de usar el puente peatonal. Ese es tu problema. ¿Quién te manda? Te autopones en peligro. ¿De acuerdo? Cuando te subes a un vehículo que está conducido por una persona ebria, te has autopuesto en peligro. ¿De acuerdo? ¿Qué requisitos tiene la imputación a la víctima? Actuación conjunta, la víctima actúa ejerciendo su voluntad, actúa de manera libre y el autor no sea garante, no tenga deberes de protección específico respecto a la víctima. ¿De acuerdo? Donde sí se aplica mucho el tema de la imputación a la víctima o autopuesta en peligro en temas relacionados con estafas. En estafas se aplica muchísimo el tema de imputación a la víctima. ¿Por qué? Porque la ley no está para proteger a los tontos. Si tú te autopones en peligro, no puedes reclamar al que te ha quitado tu dinero, ¿cierto? Que te ha engañado. Es autopuesta en peligro. ¿Sí? Por ejemplo, si tú te vas donde un brujo y le dices al brujo, señor brujo, hágame un baño de florecimiento. Y el brujo te pasa pues cuy, quirquincho, te hace tu canto, tu rezo, te sopla con sus flores y te cobra 50 soles. Y no floreces nada. No vas a denunciar al brujo. Allá tú que le regalaste tu plata al brujo. Nadie te manda. O el brujo te hizo un amarre y tú dijiste, pues, tu mujer va a venir arrodillada en las siguientes 48 horas después de mis servicios. Y no vuelve. Nadie te manda. Porque si la brujería fuera una actividad prohibida, tendríamos que llenar los penales de brujos. Creo que tenemos en este país muchos. ¿De acuerdo? Si el que se va ahí y regala su plata se autopone en peligro. Entonces, esto se aplica mucho con temas de autopuesta en peligro cuando se denuncian por estafa. ¿Cierto? Yo les quiero preguntar. Estos temas que estamos tocando hoy día de imputación objetiva, las circunstancias que estoy explicando, ¿se están entendiendo? Porque los veo muy callados. No me interrumpen, no me hacen preguntas y cuando eso pasa, creo que o están durmiendo o ya se fueron. Cuéntenme. Excelente, doctor. Doctor, sí. Sí, Bueno, más bien gracias. yo quería hacerle una consulta, doctor. Sí. ¿Alcanzaría algún tipo penal o
en condición de qué podría alcanzar la calificación en cuanto a un hecho de un efectivo policial encargado de emitir las copias certificadas de las denuncias de una comisaría. Al incurrir en un cohecho pasivo impropio, este efectivo policial, el cual tiene como jefe directo un mayor comisario, este efectivo policial del área de copias certificadas, al entregar este documento a la parte interesada, habiendo recibido un donativo a cambio, ¿podría acarrear algún tipo de responsabilidad al mayor de la comisaría, al jefe comisario, siendo este su jefe inmediato? Pero ¿cuál fue la participación del comisario? Bueno, las copias certificadas las firma, bueno, en este caso, en aquel entonces lo firmaba visto bueno el comisario. Ya, pero vamos a analizar, a ver acá. A ver, el cohecho, como ustedes saben, palabras más o palabras menos, es la compraventa de la función pública. Es una forma bien simple de entender el cohecho, ¿no? Hay cohecho cuando se compra y se vende la función pública. ¿De acuerdo? La función pública es gratuita, la función pública no debe merecer un precio, y cuando se cobra en la función pública, estamos hablando de cohecho. Una definición muy genérica, pero para empezar a meternos en el tema. ¿Cuándo hay cohecho activo? Hay cohecho activo cuando la oferta en esa compraventa, ¿cierto?, viene del particular. Si el que ofrece la compraventa de la función es el particular, estamos hablando de cohecho activo. Pero cuando la oferta viene del funcionario, estamos hablando de cohecho pasivo. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo es propio? Cuando en esa compraventa de la función, el funcionario va a incumplir sus deberes respecto a lo que va a entregar. ¿Y cuándo es impropio? Cuando va a cobrar dinero, lo cual está mal por su función, no debería cobrar. Sin embargo, va a hacer su deber en el fondo de lo que va a entregar. Ejemplo, licencia de funcionamiento. El funcionario cobra por esa licencia de funcionamiento. Pero la licencia de funcionamiento corresponde entregarse. Por la zonificación, por los requisitos, por todo, cabe la licencia. Pero no debió cobrar por la licencia. ¿Qué será? Cohecho impropio. Porque cabe la licencia. Pero si está pues, al costado de un colegio y es una autorización para un nightclub, ¿cierto? No corresponde a esa licencia, ¿verdad? Pero como le pagaron, le dio. Eso es cohecho propio. Porque en el fondo se incumplió la función. ¿Sí? Entonces, en este caso entiendo que es cohecho pasivo impropio. Esto me estoy entendiendo que en el ejemplo que usted me pone, la iniciativa fue del policía. Pero no entiendo por qué impropio. Las copias no se debían dar. Ah, perdón, sí se debían dar, ¿verdad? Sí, así es, se debía dar. Ya. Sí se debía dar. Entonces es cohecho pasivo impropio. Porque pidió plata por hacer algo que a su función toca, que es entregar copias. Ya. Pero no entiendo una vinculación al comisario por el solo hecho de firmar las copias. Yo como abogado del comisario, ¿qué diría? Yo abogado del comisario, ¿qué diría? Yo diría, el comisario firmó. Y el comisario firmó porque tiene que firmar, su rol es firmar. Y el comisario no tenía cómo saber que el de abajo está cobrando por eso, ¿sí o no? A menos que se pase una situación pues absolutamente, esa comisaría era un desmadre, todo el mundo cobraba, y el último en enterarse era el comisario. O sea, al comisario no lo voy a cargar por un hecho aislado, porque eso sería irnos al otro extremo, ¿cierto? ¿O no? A menos que el policía que estaba entregando las copias declare y diga, yo cobré porque el jefe me pidió. Con lo cual allí sí se puede llevar de encuentro a su jefe o no. Porque claro sí, que sí. así es. Pero si no tengo ese ingrediente, no entiendo cómo lo tendría que agarrar para imputarle.
tendría que tener algún pegamento con el comisario. Y ese pegamento viene, si ese policía subordinado me dice, el jefe me pidió. Entonces yo podría imputar una figura de coautoría. Porque estarían mirando que los dos actúan en pared, ¿para qué? Para cobrar la coima. Como puede pasar también, yo no descarto que eso a veces pase, ¿podría pasar o no? Por supuesto, podría pasar. Pero se tiene que probar. Tengo que tener algún elemento para probar eso. Pero si no lo tengo, ¿cómo imputo? ¿Por solo ser comisario? No. Complicado. ¿De acuerdo? Complicado. Doctor, disculpe, ¿y podría haber instigación en el tema de los cohechos? ¿Qué es la instigación? ¿Quién es un instigador? Un instigador es el que le determina a otro a hacer algo. ¿De acuerdo? Ya. La pregunta es, ¿cómo te determino yo a hacer algo? Yo te determino a hacer algo con varias situaciones. Primero, yo te determino a hacer algo con ventaja, dádiva, ¿cierto? Beneficio. El tráfico de influencias es un acto preparatorio en ocasiones del cohecho. A veces, antes de un cohecho, ha habido un tráfico de influencias. A veces, no siempre, pero a veces. Por ejemplo, vamos, mira, te lo voy a poner así. Cierto fulano viene y te dice, yo llego con el regidor tal, con el director municipal, yo llego con él, mi pata. Si quieres, te apoyo en tu trámite, para que salga en una. ¿De acuerdo? Si quieres, te apoyo en tu trámite para que salga en una, porque yo llego con él. Entonces, ¿en qué consiste el tráfico de influencias? En invocar una influencia real o simulada. En este caso, el que dice que conoce al director municipal sería el traficante. El que le va a pagar por hacer la llegada sería el beneficiario. Y el funcionario sería la persona que va a tomar la decisión. Entonces, si por hablarle al funcionario para que lo favorezca, le está cobrando una plata, porque en el tráfico de influencias tiene que haber un factor de corrupción, ya sea ventaja, dádiva, ofrecimiento, promesa, beneficio, tiene que haber un factor de corrupción en el tráfico de influencias. Si por llegar con el funcionario y interceder ante él, así sea venta de humo o real, ya hasta ahí hay tráfico de influencias. ¿De acuerdo? Ya, pero imagínate que si en la vida real llega con el alcalde o llega con el director municipal, tiene la llegada. ¿De acuerdo? Y le dice al alcalde tanto. ¿Ahí qué estamos haciendo ya? ¿Estamos armando un cohecho o no? Ahí ya estamos preparando un cohecho. Ya estamos haciendo que el tráfico de influencias se vuelva un acto preparatorio del cohecho. ¿De acuerdo? Ya. Pero también puede haber instigación en delitos contra la administración pública. Por ejemplo, en peculado puede haber instigación. ¿Cómo así? A una vez se condenó a una esposa como partícipe, instigadora. Porque ¿qué le dijo a su marido que era funcionario? El único sonso que no roba eres tú. ¿Cierto? Entonces, ¿ella qué está haciendo ahí? Le está determinando, le está instigando y le está diciendo que lo haga. ¿Cierto? ¿Y cómo lo está presionando? Lo está presionando con su condición de cónyuge. Entonces sí puede haber instigación en delitos de corrupción, en delitos de peculado, en esos tipos de delitos, ¿cierto? Podría darse esa figura. Pero en el cohecho me parece clarísimo vincularlo esto más bien con el tráfico de influencias. ¿De acuerdo? Aunque hay sentencias, y si me piden que hable de jurisprudencia, lo puedo hacer también.
Hay una jurisprudencia que les pido revisar en este tema de tráfico de influencias y cohecho, que es el caso de Aurelio Pastor, no sé si se acuerdan. En el tema de Aurelio Pastor. A ver, para los que no se acuerdan, no sé si yo ya estoy fuera de mi tiempo, pero si quieren me quedo unos minutos más y les cuento esto. ¿Les interesa? ¿Sí? Claro que sí, doctor, claro. Gracias. Ah, no, lo que pasa es que no quiero abusar de su tiempo. Así que Todo el no tiempo, hay doctor. problema. Excelente. Entonces, me quiero quedar unos minutos más para explicarles esto. A ver, miren. ¿Qué pasó en este tema de Aurelio Pastor? Que te lo puedo contar a partir de tu pregunta. Había un caso que estaba ante el Jurado Nacional de Elecciones. Era de una alcaldesa de Tocache, creo me parece que era. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hizo el señor Aurelio Pastor? Se fue donde esta señora y le dijo, yo llego con la gente del jurado. ¿De acuerdo? Yo llego con la gente del jurado. Y también con el señor fiscal de la Nación, ¿eh? Así que tus casos yo te los puedo resolver. Y como tus casos te los puedo resolver, lo que vale es mi llegada. Lo que vale es mi llegada. Porque yo llego con esos señores. Amistad. Somos patas. Mi pinky. ¿De acuerdo? Somos patas. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de eso, ¿qué dijo el señor Pastor? Te voy a patrocinar, te voy a defender y lo que te ofrezco es mi llegada con ellos. Pero eso cuesta, porque eso no va a ser gratis. Eso va a ser a cambio de X suma de dinero. Ojo, Aurelio Pastor no dijo esa plata es para el del jurado. No dijo esa plata es para el fiscal de la Nación. Dijo esos son mis honorarios, ¿cierto? ¿Me siguen? Esos son mis honorarios. Pero a cambio yo voy a llegar, mi amistad. Pero esta señora lo grabó. Y salió el audio donde él le dice todo eso y lo denunció. Ahí la Suprema sacó una resolución bien polémica. Porque ¿qué dijo? Dijo que eso estaba dentro de su rol de abogado. Ofrecer influencias. Esa conducta no estaba violentando el rol de abogado. ¿De acuerdo? Que era una conducta neutral. Porque estaba comprendida dentro de su rol o su función de abogado. Y por lo tanto aplicó imputación objetiva. ¿Y qué dijo? No salió de su rol de abogado. Esa conducta es neutral, por lo tanto, el señor Aurelio Pastor no cometió ningún cohecho. Y lo absolvieron. ¿Cierto? Claro, eso es lo que yo les cuento, lo que dice la jurisprudencia. Y de la Corte Suprema. El ponente fue el pequeño Duberlí, el juez que ya se fue, ¿no? Ya se fue Duberlí Rodríguez. ¿Cierto? Ya, la pregunta es, si estoy de acuerdo yo con esa sentencia, no, en absoluto. Porque yo me mato enseñando. Y me mato enseñando en varias universidades, en eventos, porque yo lo que considero que un abogado le debe ofrecer a su cliente es conocimientos. Lo que un abogado le debe ofrecer a su cliente es, ¿qué? Habilidades para el litigio. Conocimientos de la profesión. Eso le debe ofrecer un abogado a su cliente. Yo creo que entre el rol del abogado no está ofrecerle llegada con el fiscal o llegada con alguna autoridad. ¿Se entiende? Porque de lo contrario en la universidad mis alumnos Sí, yo lo les veo diría como otra un cosa. tráfico de influencias. Claro. Yo sí creo que es un tráfico de influencias. Absolutamente. Yo estoy en contra de sentencia. Pero es mi opinión. Porque yo creo que un abogado lo que le debe ofrecer a su cliente, ¿qué cosa es? Conocimientos, capacidad. O no, suficiencia profesional. Pero jamás un abogado le debe ofrecer a su cliente que llega con el juez. Menos que llega con el fiscal o con algún funcionario. Porque si le ofrece una llegada, eso es ilegal. Y ese tema de la gestión de intereses o ese tema de los lobbies solamente funciona en el sector empresarial, pero no en emisión de justicia. ¿De acuerdo? Entonces yo sí le puedo garantizar una cosa, que si yo estaría de acuerdo con la sentencia de Aurelio Pastor,
el mensaje para mis alumnos sería: no estudien, hijos, no estudien, chicos. Dedícanse mejor a comprar cajas de vino, a hacer tonos, organicen parrilladas, sean patas de la gente, hagan amistades. Que eso es lo que en la profesión realmente vale. Y yo me voy a jubilar en todos mis trabajos y me voy a retirar de mi función diciendo que los abogados no deben ofrecer a sus clientes influencias. Eso no está entre su rol. ¿De acuerdo? Los abogados deben ofrecerle otra cosa muy distinta, ¿o no? Que es conocimientos, que es habilidades en litigio, que es prestigio, que es muchas otras cosas, pero menos influencias, menos llegadas. Pero esa es mi opinión. ¿De acuerdo? Esa es mi opinión. Y yo soy bien transparente. Les digo, esta es mi opinión, pero la sentencia de la Suprema en el caso Aurelio Pastor dice todo lo contrario. ¿Ya? ¿De acuerdo? Doctor, eso da pie entonces que cualquier abogado invoca influencias ante cualquier magistrado, ya sean reales o simuladas, y a cambio de eso esté lucrando. O sea, y teniendo como antecedente aquella sentencia del señor Aurelio Pastor, pues te deja la pista libre para que tú puedas hacer lo que mejor te parezca en ese sentido, tratando de decir que es un tema netamente, digamos, de gestión como abogado, ¿no? Exactamente. No me parece. No Exactamente. estoy de acuerdo. Exactamente. Y yo creo que eso destruye la profesión del abogado. Yo creo que eso es un gran daño a la misión de justicia en este país. Yo creo que esa sentencia genera corrupción. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque yo no estoy de acuerdo que cualquier mortal, si hace eso, vaya preso, pero un abogado no. O sea, lo que esa sentencia dice en buenas palabras es: el único que tiene licencia para traficar influencias es el abogado. Eso me parece terrible. Eso me parece terrible. Terrible para nuestra profesión, que está venida a menos. ¿De acuerdo? Pero es mi modesta opinión, pues. Yo lo que estoy haciendo ahorita es una labor crítica ¿de qué? De una resolución de la Corte Suprema. Me preguntan, respondo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien, doctores. Ahora sí, disculpándome por haberme excedido del tiempo, por haber hablado mucho más de lo que había pensado hablar. Si hoy día quedó claro una cosa en todo lo que hemos conversado, yo me voy contento. Que la imputación objetiva se aplica y mucho a estos delitos funcionariales. ¿Cierto? Porque por ahí me dijeron más de una vez que la imputación objetiva no se aplica a estos delitos. Yo les estoy demostrando todo lo contrario, porque les he mencionado varios casos, ¿cierto? Anca, Jorim, Aurelio Pastor, sentencias, un buen de temas y todo el paquete de casos que hay. Por lo tanto, la imputación objetiva sí se aplica a este tipo de delitos. ¿Sí? Y hay que estudiarla, ¿o no? Así es, doctor. Seguimos estudiando. Esa es la idea. Esa es la idea y bueno, mil disculpas por todas las omisiones, mil disculpas por haberles robado un poquito más de su tiempo y bueno, hasta cualquier momento. Gracias, Henry, por la invitación, a ustedes por la gentileza de haberme aguantado tanto rato y bueno, como siempre a disposición de todos. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, por todo su tiempo. Buenas noches. Felicidades, que les vaya muy bien, cuídense. Hasta luego. Gracias. Gracias. Buenas noches con todos. Gracias, muy buenas noches. Gracias, doctor, por la enseñanza. Gracias, doctores, muy amables. Ya nos estamos viendo. Cuando despierte Henry, me despido de él. Chao, Henry. Gracias, doctor. Buenas noches. Nos vemos.